días, bienvenidos a esta presentación. Antes que nada me presento ante ustedes, su servidor, profesor Raciel Acosta Osorio, licenciado en Psicología por parte de la Universidad de Ecatepec y bueno, actualmente laborando en el grupo educativo IMEI. Yo estoy a cargo de algunas materias relacionadas con el ámbito de la psicología en diferentes niveles, en diferentes cuatrimestres, y bueno, el día de hoy les vengo a presentar el análisis de un tema que se me hizo muy interesante, correlacionando precisamente algunos elementos de la psicología con algunos de estos fenómenos biopsicosociales que bueno, estamos viviendo actualmente como parte de esta contingencia sanitaria del COVID-19. Cabe resaltar que bueno, información acerca del COVID-19, de su etiología, de su sintomatología, creo que sería redundar mucho. El día de hoy vamos a presentar una propuesta precisamente con base a este análisis de cómo ha sido el desarrollo del síndrome de la cabaña, que bueno, es una de las tantas consecuencias, uno de los tantos factores que se han desencadenado con base a esta contingencia sanitaria. Bien, en la parte de nuestra pantalla que ustedes están observando en sus monitores, pues bueno, vemos este tema que se llama el desarrollo del síndrome de la cabaña en la vida del mexicano en el 2020. Porque cabe resaltar que este síndrome, que es parte de estos efectos secundarios o posteriores del aislamiento y el confinamiento social, no es lo mismo como lo estamos viviendo en Latinoamérica, en cómo se vive en Norteamérica, Europa y Asia. Tenemos que entender algunas situaciones que desafortunadamente, pues bueno, nos han llevado a presentar este síndrome de la cabaña. Bien, en primer plano tenemos que hacer una pregunta inicial, una pregunta detonadora, que nos habla de que si realmente este fenómeno, porque recordemos que históricamente es un fenómeno que va a marcar un antes y un después en nuestras vidas, pues bueno, ha cambiado o ha modificado nuestra percepción de nosotros como mexicanos acerca de nuestra dimensión biopsicosocial. Recordar que por naturaleza, por composición de seres vivos, nosotros tendemos a ser seres biopsicosociales, compuestos por una estructura biológica que comprende todo lo que es nuestro cuerpo, psicológica, todos los procesos mentales, cognitivos superiores, y la parte social, cómo nos interactuamos en la dinámica donde estamos correlacionados, llámese familia, trabajo, escuela, círculo de amigos, relaciones sentimentales de pareja. Y bueno, la respuesta a la que llegamos con base a estos elementos es que, pues bueno, sí realmente ha impactado este fenómeno, sí ha cambiado nuestra percepción, ya que nos hemos dado cuenta que realmente no estamos capacitados o realmente no estamos preparados para una magnitud de esta situación. Es algo muy similar a cuando han sido los desastres naturales que realmente nos agarran, ahora sí que, pues bueno, en otro tenor, más sin embargo, carecemos de esa información, de esa preparación para poder enfrentar todo esto. Y sobre todo dos vertientes muy principales, lo que es el aislamiento y el confinamiento social. Que bueno, parte de estas medidas sanitarias, que precisamente es la semaforización de actividades, pues bueno, en lo que fue el pico de la curva, se nos pidió realmente reducir esta parte de interacción social. Es decir, en cierto modo, restringir nuestras actividades laborales, llegando a lo que se le llama el famoso home office, que la mayoría de los profesionistas estuvimos trabajando así. También esta parte de las aglomeraciones en la cuestión de visitas al supermercado, participación en eventos de diversión social como algunas fiestas, algunas reuniones, y también la parte de la cuestión deportiva, ¿no? El cierre de gimnasios, el cierre de unidades deportivas. Y todo esto con la finalidad de evitar la propagación del virus y evitar el ingreso de pacientes con la sintomatología que en algunos casos, pues bueno, tuvo resultados desfavorables como fueron decesos, ¿no? Entonces, realmente por cuestión de cultura nuestra, que estamos muy arraigados a tener una vida social activa, realmente esto nos afectó. Citando un poco al doctor Díaz Guerrero en Psicología del Mexicano, de Editorial Trillas, pues bueno, nos dice que el mexicano
por esa naturaleza que tiene un tanto cálida, que tiene un tanto sociable, es una persona que no está muy acostumbrada al sedentarismo, es una persona activa y en cierto grado, entre comillas, nómada. Le gusta estar de un lado a otro por el tipo de actividades, a comparación, por ejemplo, de la cultura norteamericana, que son un poco más pasivos, son un poco más estáticos. Por eso comentábamos que en cierto grado a nosotros como mexicanos este síndrome sí nos afectó, al grado de que, y lo vamos a ver un poquito más adelante en este conversatorio, precisamente a qué nos llevó esto del aislamiento social, el confinamiento y el síndrome de la cabaña. Bien, en la siguiente lámina tenemos una definición y un concepto, de la doctora Benítez, que formuló con base a toda esta investigación. Nos dice aquí que la doctora Benítez, que precisamente este síndrome de la cabaña, que es nuestro tema central, se define como un estado mental y emocional que se da en personas que forzosamente han estado viviendo en espacios reducidos, monótonos y aislados. ¿Sale? Bien, decíamos que como parte de esta semaforización, que son en 4 niveles, semáforo rojo, naranja, amarillo y verde, que actualmente estamos en naranja. Ahorita parece ser que algunos estados ya van a entrar a la parte de semáforo amarillo, recordando que son estados más pequeños a comparación de las grandes urbes como Ciudad de México, el Valle de Toluca, Monterrey, Guadalajara. Y bueno, nos llevó esto precisamente a guardar este aislamiento, este confinamiento, más sin embargo, pues recordemos que por nuestra rutina de vida, por nuestra rutina de trabajo, de actividades, el estar confinado, el estar concentrado en un espacio un tanto pequeño, nos llevó precisamente a desencadenar una serie de factores biopsicosociales no idóneos. En mi caso, por ejemplo, platicando un poco de mi experiencia profesional, yo que estoy un poco más, digamos que acostumbrado a trabajar con grupos grandes de alumnos en lo que es media superior, pues bueno, de repente cambiar a estar literalmente solo frente a una pantalla, en cierto modo movió mis esquemas de percepción. También el hecho de estar en un salón grande, con luz, con ventilación, a pasarme a lo que es mi vivienda, que por lo regular es algo pequeñito, pues bueno, eso también me empezó a causar un tanto de estrés, de ansiedad y otros factores que más adelantito comentaremos. Lo mismo con las personas que estaban acostumbradas tal vez a estar en espacios grandes como son fábricas, industrias y demás organizaciones, el verse reducidos, esto también les causa un gran conflicto. Y una parte muy importante que vimos en este análisis es la parte de las mamás. Al momento que los niños, al momento que los jóvenes, al momento que los adultos tempranos empezaron a tomar las clases en línea, les comentábamos en algún momento que la rutina de la mamá era deja al niño en su centro escolar a las 8 o 9 de la mañana, dependiendo del horario de entrada, y literalmente lo volví a ver en la tarde, ¿no? Y decíamos también que de brincar al salto, de tenerlo ahí casi 24/7 horas, fue complejo para ellas, porque recordemos que la manera en cómo se comporta un ser humano, por condicionamiento, es muy diferente a cómo nos comportamos en la casa. Platicábamos un ejemplo de que en cierto grado el niño de primaria, cuando está en la escuela, sabe que el profesor, sabe que el intendente, sabe que alguna figura mayor o adulta representa, hablando de condicionamiento mental, representa precisamente una figura de autoridad, y que como tal, si se le da una indicación, el niño tiene que guardar orden y compostura. Y sin embargo hemos visto que en algunas familias, como no hay esta parte de los límites, no hay esta parte de el establecimiento de roles, pues bueno, tienden a veces a caer incluso en faltas de respeto, ¿no? Se pierde esta parte de la autoridad del padre. Entonces, esto en cierto grado a la mamá le produce un conflicto, y esa fue una de las causas tantas que también, aunque la mamá no estuvo implícita en este proceso de enseñanza-aprendizaje, también le causó ciertas psicopatologías que más adelante revisaremos de manera breve. Bien, tenemos aquí como parte de nuestros antecedentes, porque recordemos que para determinar una etiología, una sintomatología, debe de haber un estudio previo.
Bien, todo esto empezó, como sabemos, en algunos países de Europa, en algunos países en algunas regiones, perdón, de Norteamérica, y precisamente empezó a finales del siglo XX con el doctor Rosenblatt. El doctor Rosenblatt hizo precisamente un estudio con habitantes de una comunidad, de un condado rural, precisamente en el estado de Minnesota, donde precisamente las temperaturas, lo que son las nevadas, en algunos casos, en otro a la inversa, puede ser también incluso en temperaturas altas, llevan a las personas a aislarse en la parte del invierno. Recordemos que en algunas zonas de Europa y de Norteamérica, las nevadas son tan fuertes, son tan extremas, que incluso llegan a cerrarse los caminos por el exceso de nieve o porque las condiciones de tránsito no son tan seguras. Entonces, muchas personas, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a predisponerse, empezaron a prepararse para este fenómeno que ellos vivían como parte de su rutina de vida. Decía también el doctor Rosenblatt que, pues bueno, él observó una serie de síntomas que aparecían como la sensación de desasosiego, sentirse enjaulado, algunas pautas de depresión, el estar irritables, la parte de estar inquietos, que es algo paralelo a la ansiedad, la parte de soledad al no tener contacto con el medio externo, aburrimiento, y frustración, ¿sale? Entonces, vemos aquí que precisamente son las conductas que genera este síndrome de la cabaña, que ojo, el norteamericano por cultura y el europeo ya viene con esta programación en su inconsciente personal. Es algo que ya en su inconsciente colectivo está estipulado, de que tal vez en el periodo de, vamos a suponer, de octubre a noviembre, es cuando cae la mayor nevada, y obviamente ellos ya saben, ya están predispuestos a prepararse para este fenómeno. A comparación de nosotros, los mexicanos y los latinoamericanos, que en esencia en nuestro país pues no nieva, o sea, por la condición geográfica es algo que no se da. Entonces, de repente decirnos, se va a quedar usted en su casita guardado trabajando, al inicio tal vez la primera semana, incluso hasta lo vimos como un periodo de relajación, un periodo tal vez hasta de vacación, ¿no? De tal vez ya no tengo que lidiar con el jefe conflictivo del trabajo, ya no tengo que estar peleando con el tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Más sin embargo, conforme fue avanzando las semanas de este periodo de aislamiento, pues bueno, la gente empezó a presentar esta sintomatología que nos comenta el doctor Rosenblatt, que se presentó en esta muestra de investigación. Bien, también nos comenta ahí como parte de estos antecedentes que tras estos periodos de tiempo, cuando ellos regresaron a la normalidad, pues bueno, les costó un poco de trabajo adaptarse, o más bien en algunos demasiado trabajo en adaptarse a esta nueva realidad. Ahorita estamos viendo, sobre todo en todos los niveles educativos y en todas las actividades que hacemos diario, que nos estamos volviendo muy dependientes de la tecnología. Incluso se dio mucho lo de las ventas por internet, de que si por ejemplo una persona quería comprar un refrigerador, pues todo era por internet. La parte positiva fue que pudimos desarrollar nuevas habilidades digitales, nuevas competencias con todo esto, esta nueva adaptación. En el caso del sector educativo, pues bueno, vimos también que nosotros pues como mexicanos todavía no estamos preparados para este modelo de autogestión, donde nosotros pues ponemos nuestros horarios, ponemos nuestros tiempos, ponemos prioridades, jerarquizaciones para saber cómo voy avanzando en el trabajo. Tuvimos un gran detalle, sobre todo en todo este análisis, que fue la dependencia del docente. Por ser un modelo un tanto tradicionalista, un tanto clásico, nos quedamos encasillados en la idea de que el docente es responsable de mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Y al momento que viene este momento, donde yo tengo que hacerme responsable de mi propia gestión, es cuando nos costó trabajo, nos costó ansiedad, nos costó estrés, frustración, ¿no? Entonces, independientemente de que tal vez fue un fenómeno que trajo muchos efectos negativos a la economía, a las relaciones sociales, a la salud, también tenemos que ver la parte positiva, ¿qué aprendimos? En lo personal, yo pude darme la tarea de aprender nuevos usos de la tecnología por medio de videollamadas, por medio de otro tipo de actividades que bien me dio nuevos referentes para mi trabajo profesional.
y lo mismo para algunos estudiantes, les permitió aprender nuevas habilidades. También entender, y lo vamos a ver en un momento más, la parte de que esto es 50% y 50%, porque ¿qué pasa con el estudiante que no tiene las condiciones? Porque en su contexto no llega la señal de internet, o fácil y sencillo, en ocasiones no hay, tal vez para una computadora, un elemento básico que consideramos que a partir de este fenómeno, una computadora va a ser igual de indispensable que tal vez un refrigerador, que tal vez una estufa. Bien, dentro de las características particulares que desencadena este síndrome de la cabaña, a diferencia de otras patologías y otros trastornos, nos dice que, bueno, es tanto el grado de afectación que incluso hay personas que se enfrentaron a salir a la calle después de muchos días en casa y pueden aparecer sentimientos de miedo. Algo que vimos en toda esta parte del mundo digital, sobre todo en la parte de redes sociales, es que en algunos casos, sobre todo se manejaron videos, se manejó información que causó pánico y causó miedo a la gente, ¿no? Como hace algunos años, tal vez con las guerras biológicas del ántrax y todos estos padecimientos, mucha gente cayó en pánico. Por lo regular, en las primeras semanas vimos noticias en los diferentes medios de comunicación, donde en países como Italia, en países como Francia, pues bueno, la tasa de mortandad fue muy alta, algo que al mexicano pues le movió mucho, algo que le afectó tanto, ¿no? Entonces, al crear este miedo colectivo, esta paranoia colectiva de que si incluso toco el barandal del metro, ya estoy condenado, por decirlo así, y generó precisamente esto. Hubo muchas personas que sí se aislaron al 100%, y precisamente ahora que han estado en esta parte de salir a realizar nuevamente sus actividades, pues están con este miedo, con esta incertidumbre, como les comentaba, una paranoia colectiva. Bien, también nos dice que, bueno, el miedo como tal no hay que estipularlo, no hay que categorizarlo como algo negativo, es parte de las funciones biológicas, es parte de estas funciones propias del cuerpo del ser humano. El miedo es una función adaptativa que precisamente nos lleva a un temor a lo desconocido. Recordemos que el miedo, a diferencia del pánico, el miedo es precisamente esto. El pánico es una situación mental donde la persona queda incapacitada para responder de manera idónea. Y bueno, tenemos aquí que esto del miedo pues nos pone a cuidarnos más, nos pone a precisamente ser conscientes de que tenemos que llevar los protocolos, como es el uso de cubrebocas, el 1.5 metros de distancia entre persona a persona, el uso de gel antibacterial y otras recomendaciones que nos han dado. Aquí lo que comentábamos en alguna participación que nos hicieron media superior, fue que precisamente lo que menos debemos propagar es el pánico con los medios informativos, con noticias fake, como se le cataloga en el mundo digital, y realmente recomendar a la gente que guarde el orden, guarde el control y no caiga tal vez en esta situación que podría llevarlo a desencadenar sintomatología de hipocondria. Bien. Tenemos también que, no solamente este síndrome de la cabaña, pues afecta de manera emocional, también tenemos que, pues bueno, este síndrome a nivel cognitivo nos presentó dificultades para la concentración y la atención, déficit de memoria y falta de motivación. Un elemento que vimos, sobre todo con nuestros estudiantes de los niveles con los que trabajamos, que precisamente decían los alumnos, es que necesitamos más práctica, necesitamos más poner en acción nuestros conocimientos. Y sin embargo, pues bueno, por esta situación de que las instituciones están cerradas, hablemos por ejemplo de una materia de química, donde la mayor proyección de conocimientos es a través del laboratorio, pues desafortunadamente no se pudo llevar a cabo la práctica. Sin embargo, tuvimos la experiencia de ver el trabajo de un maestro de química, que con la ayuda de algunos experimentos caseros de fácil acceso, pues él pudo darle precisamente este giro a su práctica docente. En este caso, pues bueno, la parte de concentración, atención, se dio mucho, por ejemplo, con los estudiantes
que tienen una intermitencia en la señal de internet, es decir, que por momentos hay, por momentos no tienen. Entonces, al momento de estar buscando el momento, la señal idónea para poder mandar sus trabajos, en cierto modo les causó un estrés, les causó un cansancio que cuando regresábamos a las clases virtuales, los alumnos se les notaba cansados, con sueño, desmotivados. Y algo que, pues bueno, pasó mucho fue esta parte de la falta de sentirse identificados con su escuela. Vimos el caso también de muchos niños de nivel básico que pues ya no querían estar en casa, ¿no? Irónicamente, cuando están en la escuela, no quieren estar en la escuela, pero sí en casa. Por la cuestión de que les gusta más esta parte del ocio, esta parte del entretenimiento. Pero al momento de que estuvieron llevando sus funciones de escuela en casa, empezaron a percibir ellos a su espacio de casa como una pequeña prisión, donde tenían que estar sentados en los televisores viendo los programas de educación por televisión, que en una revisión que hicimos de la programación nos dimos cuenta que algunos horarios no eran acordes a lo que viene siendo el horario escolar. Por citar un ejemplo, no encontrábamos correlación o congruencia con que un niño de preescolar que entra a las 9 de la mañana a su centro educativo, la programación para ellos empezaba a las 7. Incluso hacíamos el comentario de que a las 7 todavía los niños están durmiendo, ¿no? Entonces, el hecho de cambiarle su rutina a despiértate a las 7 para todavía cansado, adormilado, estar poniendo atención a un programa de televisión que carece de interacción que él necesita en su desarrollo de aprendizaje, le causó a él precisamente esta parte de concentración y atención. Bien, en la parte emocional para todas las personas que vivimos este fenómeno como mexicanos, pues bueno, vimos algunos cuadros con la parte de nerviosismo asociada con la ansiedad, la inquietud, es decir, estar un tanto tensos, bajo estado de ánimo, angustia, desgana, apatía y temor. Bien, aquí observamos mucho precisamente cómo los alumnos, nos pasó con los alumnos de tercer semestre de media superior, que pues se sintieron un poco desmotivados porque ellos ya tenían esta parte de, en su proyecto de término de estudios, pues hacer una convivencia social para celebrar el término de esta etapa, que si bien es cierto solamente es el término de un nivel, hablando un poco de edad cronológica, representa ese paso de la juventud a la adultez temprana, ¿vale? Entonces, el hecho de no poder hacer su reunión como ellos la querían hacer, su graduación, les afectó tanto al grado que ahorita que vamos a tener la ceremonia de término de estudios, en el censo que se ha hecho, solamente el 40% quiere participar. Los demás, por esta falta de motivación, por esta falta de estado de ánimo positivo, no quieren saber de nada. Incluso se sienten hasta pues decepcionados porque la institución no ha hecho como debe de ser las cosas. Sin embargo, recordar que bueno, no podemos exponer a los alumnos a una concentración masiva porque puede ser motivo de un contagio. También vimos en cuestión educativa de muchos alumnos apatía por trabajar, porque decían, ¿qué caso tiene que entregue los trabajos si no me los valen, si no les están haciendo las revisiones adecuadas? Entonces todo esto generó que muchos alumnos dejaran parcialmente detenidos sus estudios. En algunos casos vimos también que hubo mucho descenso en la economía, al grado de que un alumno en lo particular me lo comentó: maestro, o le entrego el trabajo o salgo en busca de la comida. Y en cierto momento, ya analizando con más claridad esto, dije, bueno, también no puedo condicionarle una necesidad básica que le ayudaría a esta secundaria, que es la parte académica. Entonces, todos estos factores son situaciones que afectaron a nivel emocional a los jóvenes. Bien, a nivel conductual, nos dice aquí que se están presentando pautas de excesivo miedo a salir, es decir, regresar a esta parte de la normalidad, dificultad para retomar la rutina y las relaciones sociales. Platicaba yo con unos alumnos que precisamente, a pesar de que estamos confinados y estamos en aislamiento,
hay ciertas situaciones que debemos seguir pues practicando para que no nos afecte cuando se presente esta normalidad. Sobre todo veíamos que una de estas alteraciones que se han dado es los ciclos de sueño. Por lo regular los jóvenes y los niños están teniendo periodos donde están durmiendo más de 8 horas o menos de 8 horas, porque ya sea que se duermen tarde, se despiertan tarde. En mi caso, pues he tratado de seguir mi rutina, como están mis horarios de trabajo, para evitar que cuando regrese yo a la normalidad, me cueste trabajo tal vez pararme o presente estas secuelas de cansancio por no haber tenido un descanso idóneo. En la parte de relaciones sociales, pues hemos visto que muchos alumnos y gente en general, pues ha tenido esta parte de a través de los grupos de WhatsApp, a través de las videollamadas, interactuar. Incluso cuando trabajé yo esta parte de videoclases por Zoom y Google Meet, les decía, chicos, en la sesión del día de hoy vamos a tener 10 minutos para hablar del tema que ustedes quieran. Y se les daba la libertad de hablar tal vez del fútbol, tal vez de una película, de un cantante, etcétera, etcétera. Destinábamos de los 50 minutos de la clase, como les comentaba, 40 de trabajo efectivo y 10 precisamente para esta parte de la relación social, para esta parte de la interacción que, de acuerdo con Abraham Maslow y la pirámide de la motivación, es uno de los elementos idóneos para llegar a esa autorrealización como personas. Bien, decíamos aquí que también parte del estudio que se ha hecho de este síndrome de la cabaña, pues bueno, en la cuestión de la población más afectada, pues nos dice aquí que en el caso de las personas que pasan más tiempo solas, es donde precisamente se ha producido más este síndrome. También vemos aquí que, pues bueno, se han presentado otras psicopatologías. Lo comentaba yo en una asignatura relativa a este tema, que una psicopatología siempre va paralela con otra. Entonces, en algunos casos, más allá de la ansiedad, más allá del temor a salir, pues bueno, vimos cuestiones de ansiedad y agorafobia. Incluso también esta parte de la claustrofobia, que es este miedo, este pánico excesivo a estar en ambientes cerrados. Y bueno, dentro de también estos efectos que vimos en este síndrome de la cabaña, pues bueno, efectos negativos en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Como parte de la reestructuración de los programas académicos en los 3 niveles, que es básica, media superior y superior, en el sector público, hace 2 años se empezó a implementar precisamente un programa de reforzamiento de estas habilidades socioemocionales que se define Construyete. Construyete es un programa donde precisamente se lleva una serie de talleres donde se trabajan 3 dimensiones de acuerdo al grado escolar. En este caso, para el primer grado escolar, hablando de media superior, está la dimensión Conócete, que precisamente es que el alumno se conozca a sí mismo, se autovalore y sepa darle un buen valor a su autoimagen. En la parte de Relaciónate, la parte del desarrollo social, y en la parte del IGT más enfocado a la toma de decisiones. Todo esto con la finalidad de que la persona sepa manejar sus emociones en un ambiente social donde se desarrolla. Bien, en este cuadro tenemos precisamente algunas habilidades socioemocionales que precisamente tienen a su vez algunas categorías pequeñas. Por ejemplo, hablando del Conócete, tenemos la autoconciencia, la autorregulación y la determinación. Y a su vez dentro de esta categoría, pues bueno, vemos una serie de subhabilidades que precisamente tienen que ver con la parte en cómo nosotros aplicamos esto en el contexto social donde vayamos a desempeñarnos. Platicábamos en un simposio que precisamente para la cuestión de media superior es muy importante porque al final de cuentas muchas de estas habilidades se ponen en práctica en el nivel superior. Hablando por ejemplo de manejo del estrés. El manejo del estrés es una habilidad socioemocional muy importante porque al final del día, lo hemos visto aquí, que incluso hay veces que a los alumnos en toda carga horaria de sus materias, muchas veces tienen tantos trabajos por realizar y tal vez es coincidencia, destino,
las fechas de entrega son el mismo día. Entonces ellos tienen que aprender a manejar su estrés de decir, ¿sabes qué? Me voy a hacer mi agenda de trabajo, mi organización, y bueno, llegar a esa parte.